Buenas tardes a todos los oyentes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta invitación que me han hecho los organizadores. En nombre de AIDIS Interamericana, yo soy Juan Martín Cutujian, vicepresidente de dicha asociación, y me han invitado a poder compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del estado general del agua y el saneamiento a nivel de país de Latinoamérica. Voy a comenzar entonces, si ustedes me permiten, con esta presentación, la cual hemos elaborado junto con el equipo y teniendo en cuenta algunos datos también de importancia para nosotros, que es el hecho de tener que acudir a distintas fuentes de información porque la información, lamentablemente, en este sector no está totalmente consolidada, no es, en algunos casos la información no es certera y difiere de una fuente a la otra. De todas maneras, hemos tratado de conseguir, de hacer un resumen de eso como para hacer más entendible e ilustrativa esta conversación, que va a versar sobre un diagnóstico general del estado de situación, las formas de financiamiento que nosotros pensamos que puede haber para resolver la problemática. eh, un aspecto importante que queremos destacar es todo lo que tiene que ver con la innovación y también poderles compartir algunas cuestiones que hacen a lo que AIDIS puede aportar en este tipo de soluciones. Y finalmente unas conclusiones. Pero para dar entonces un enfoque general, un entorno a todo esto, veamos entonces cuál es la situación a nivel mundial, ¿no? Donde las carencias en la prestación de los servicios, tanto en agua potable como en alcantarillado cloacal, de la misma manera como las carencias en el tema del tratamiento de las aguas, la calidad de las aguas y su impacto en la salud son realmente muy notables y por supuesto preocupantes. Ahí entonces hay una serie de cifras, números crudos que hemos volcado, algunos de ellos, justamente para marcar un poco de qué estamos hablando, sobre todo porque en los primeros renglones estamos hablando de gente que no tiene acceso seguro al agua o acceso seguro al saneamiento. Entonces es importante definir en primera instancia qué es o qué entendemos por acceso seguro, para lo cual utilizaremos las cadenas de servicio que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han establecido, con distintos niveles de servicio, de calidad del servicio, que se le denomina escalera del servicio. Nosotros vamos a tomar los dos primeros niveles, que son cuando se mencionan el agua y el saneamiento gestionado de manera segura, y el segundo nivel, inferior por supuesto, que es lo que se llama el servicio básico. Y entonces es ahí en donde los números que vamos a mostrar estamos hablando de qué entendemos por un caso y qué entendemos por otro. Y en ese sentido, ya enfocándonos más en Latinoamérica, podemos ver que también con datos que tienen un mismo patrón que el mostrado para todo el mundo, en el sentido de la cantidad de personas que aún carecen de servicios seguros de agua y saneamiento, la cantidad también tan importante de personas que aún defecan al aire libre, el tipo de tratamiento que todavía no alcanza a todas las aguas que se recolectan y por ende muchas de ellas van volcándose sin tratamiento a los cuerpos de agua, que entre otras cosas no solamente se están contaminando, sino están contaminando las napas de las cuales se abastecen muchas ciudades, ¿no es cierto? A las contaminaciones naturales se agrega la contaminación causada
por esos efluentes. Y eso impacta obviamente en la salud. Ahí ponemos un dato sobre la cantidad de decesos anuales que se producen por enfermedades de origen hídrico, ¿sí? Sobre todo las enfermedades diarreicas. Así que eh, si analizamos en un conjunto de países de Latinoamérica, pensemos que Latinoamérica actualmente o al año 2022 tenía una población de 654 millones, 654 millones de habitantes, perdón, de las cuales hemos elegido países que suman aproximadamente el 84%, 550 millones de habitantes, y ahí podemos ver que si bien faltan algunos datos porque no están perfectamente convalidados y validados, un 72% tiene acceso seguro a los servicios de agua y un 47% tiene un saneamiento seguro. Esto quiere decir, mirándolo desde el otro ángulo, que tenemos casi un 28% de gente en Latinoamérica que aún no accede al servicio seguro de agua y más de la mitad de la población que no accede a un servicio seguro de saneamiento. Por supuesto, hay distintas categorías, como por ejemplo accesible, el agua accesible en destino, el agua por redes, sistemas individuales, y para el lado de la cobertura también hay datos de conexiones a red de alcantarillado, aguas que se tratan, aguas que no se tratan o que se vuelcan en otros sistemas de disposición. Pero concretamente, con estos datos así crudos, de los cuales muestran algunos países con mayor grado de avance, otros mucho más rezagados, en donde nos están mostrando justamente que todavía tenemos en saneamiento más del 5% de la población que carece de todo tipo de saneamiento, ni siquiera básico, ¿no? Apenas puede usar una letrina, apenas puede usar una fosa seca. Bien, no solamente importa conocer la cantidad, ¿no? Los aspectos cuantitativos, sino también abordar la cuestión cualitativa, o sea, la calidad del servicio. Y la calidad de prestación del servicio es uno de los factores también muy importantes que hacen a la seguridad general, a la seguridad hídrica, a la salud de la población. Datos estos que normalmente son muy técnicos y se utilizan y se manejan, se gerencian al interior de las empresas, de las instituciones, pero que el público en general no tiene acceso. Me refiero a la calidad y disponibilidad del agua de la fuente, a los sistemas regulatorios y la legislación vigente, la inclusión de la población en el manejo de los recursos, la manera en cómo están incluidos o cómo están excluidos, el vertido de efluentes tratado en condiciones de que sean neutros para el medio ambiente. Entonces, vean ustedes que son todos factores que no solamente hacen al fortalecimiento de las empresas y por lo tanto al sector de agua y saneamiento, sino que son factores que contribuyen a lo que nosotros denominamos la gobernanza del agua, ¿sí? Cuya importancia es clave en considerar la sustentabilidad de los servicios en el tiempo. De ahí entonces la importancia. Y hablando ya entonces de sostenibilidad, de sustentabilidad, vale la pena hacer un repaso, un recordatorio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmado por los 193 países de las Naciones Unidas en el año 2015 y que se comprometen para el año 2030 a cumplir con estos 17 objetivos que tienen cada uno de ellos una serie de metas. En total son 169 metas y de las cuales nosotros ahora nos vamos a dedicar al objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, cuyo propósito principal es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para el año 2030, que es justamente
la meta en la cual los países se comprometen a cumplir con estos objetivos. Veamos entonces cómo estamos con eso, para lo cual veamos en qué consiste este objetivo número 6 de agua limpia y saneamiento. Bueno, tiene 6 metas, si bien ahí aparecen 8 dibujadas, es porque la meta 6 se subdivide en otras dos submetas, 6A y 6B. Pero centrándonos más en nuestra materia, en el objetivo de esta charla, las metas que nos preocupan o que nos ocupan son las metas 6.1, 6.2 y 6.3. Que veamos cómo se hacen para saber si se está avanzando o no se está avanzando. Para lo cual, lo que se han establecido son en cada una de esas metas unos distintos indicadores, justamente que son los que los países se comprometen a publicar e informar para poder saber y evaluar si se está avanzando o no se está avanzando. Nos referimos a un conjunto de indicadores de la meta 6.1, 6.2 y 6.3, que ahí los ven, en donde, como ustedes ven señalado en negrita, está mencionada la palabra gestión segura de los servicios, ¿sí? Perdonen que se me fue la placa. Y en esa gestión segura de los servicios, entonces también en saneamiento se incorpora un nuevo concepto que es el lavado de manos con agua y segura para las instalaciones. Eso también forma parte de la medición del avance de ese indicador. Los otros dos indicadores que tienen que ver con las aguas tratadas, que pueden ser las domiciliarias, pero las aguas de origen industrial. Y ahí es un problema también importante porque es muy difícil de determinar, ya es difícil determinar la cantidad de agua tratada de los efluentes domiciliarios, mucho más lo es el conocer cuánta cantidad de agua se trata de las distintas empresas que generan efluentes industriales que deben ser tratados y luego volcados al medio ambiente. Y ahí es la consecución del dato se hace muy, muy difícil. Finalmente, en el tema de la punto 632, el indicador habla de proporción de masas de agua de buena calidad. Y ahí ya aparece un término, lo mismo que en el 631, que es un poco ambiguo porque hablar de masa de buena calidad es muy difícil poder tener la interpretación correcta de qué se entiende por buena calidad o, como en el caso anterior, qué se entiende tratado de manera adecuada. Pero bien, independientemente de estos problemas para la interpretación de la información, bueno, todo esto son los datos que los países tienen que proporcionar y en base a eso consolidarlos Naciones Unidas a través de los distintos organismos para poder finalmente decir, estamos en camino, estamos lejos, nos estamos alejando, etcétera, etcétera. Justamente, bueno, se entiende que estamos en ese camino, en algunos casos con bastante atraso, lo que nos hace pensar que muy difícilmente las metas del 2030 se cumplan. Pero bueno, pero por otro lado está el tema de cómo hacerlo, o sea, con qué recursos poder lograr y avanzar en estas metas. Por eso es que hemos introducido el concepto del saneamiento, este, este capítulo que le dedicamos al saneamiento, porque la meta principal es justamente conseguir la universalización de los servicios. De modo que para eso se utilizarán información de los distintos bancos multilaterales, cada uno de ellos tiene su propia forma de cálculo, pero bueno, yo he tomado una de ellas, la cual menciona un tema que es, bueno, bastante significativo. Está hablando que para infraestructura y fortalecimiento del sector, Latinoamérica necesita casi 374.000 millones de dólares.
de aquí al año 2030, discriminado en obras para ampliación de los servicios. Acuérdense que decíamos que no se llega al 100% y por ende hay que hacerlo, pero también para rehabilitación. Habida cuenta que muchas instalaciones en Latinoamérica superaron su vida útil hace muchos años. Algunas de ellas ya tienen más de 100 años de antigüedad, de modo que la obsolescencia es un factor que hay que tener en cuenta y hay que renovar. Entonces ahí está entonces un concepto de rehabilitación y mantenimiento. Bueno, ahí está indicada cuál sería la fuente que yo utilicé, pero insisto, hay otra fuente. Entonces, esa cantidad de dinero representa para esos 12 años entre el 2019 y 2030 una cifra cercana a casi 32.000 millones de dólares anuales. Y ahí viene entonces la pregunta, ¿de dónde saldrán esos recursos para cumplir con esas metas? Porque, como yo puse ahí entre paréntesis, me hice la pregunta, pues no tengo manera de averiguarlo, si los estados en general están cumpliendo o están invirtiendo ese dinero últimamente. A mí me da la impresión de que no. Pero bien, y conforme a esos escenarios que uno va viendo, donde no hay buenas señales que permitan ser optimistas, a menos que uno observe un cambio disruptivo, un cambio drástico en las actitudes de los decisores los tomadores de decisión, perdón, que modifiquen las prioridades. O sea, ¿qué significa eso? Asignar mayores prioridades al agua y saneamiento en detrimento de otras actividades. No se olviden que las empresas, los países en general, también tienen que atender la salud, la educación, la energía, la vialidad, la infraestructura marítima, etcétera, etcétera. De modo que el saneamiento no es lo único que tiene que atender un gobernante en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros decimos, sin tomar posiciones ideológicas, ni mucho menos al respecto, entre estatistas y privatistas, que es menester, es muy necesario la inyección de capitales privados para complementar a los capitales de dinero público que puedan llegar a obtenerse, habiendo, por supuesto, distintas formas de participación. Las dos maneras, las dos opciones de esa participación de capital privado sería la intervención de capitales en las empresas o el capital aportado por las tarifas, o sea, el capital de las personas que aceptan incrementarse sus tarifas. Imagínense ustedes ya el nivel de conflicto que ya estamos presagiando. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien la intervención de capital privado en las empresas puede ser, las empresas pueden ser 100% privadas, empresas mixtas, el mecanismo de la asociación público-privada ha mostrado muchos éxitos, pero también algunos fracasos, con lo cual, dependiendo de las condiciones de contorno político y económico y social del país, estos sistemas pueden prosperar o pueden no prosperar. Obviamente hay un factor inferior, menor, de menor envergadura, que es la tercerización de algunas unidades de proceso en las empresas prestadoras de servicios, de tal modo de que de esa manera, con esos capitales privados incorporados parcialmente en la empresa disponga o libere recursos para poder hacer sus obras de ampliación. Y como decíamos antes, el incremento de las tarifas prácticamente está descartado porque en muy pocos países la población admite con protestas el incremento de tarifa. En otros países directamente ni siquiera se la puede considerar. De modo que es una opción posible, pero de no cumplimiento. Bien, otros caminos que son
obviamente postergar las metas del 2030 y pasarlas para más adelante. Otros caminos también son las soluciones basadas en la naturaleza. Y por supuesto, otros caminos también son aprovechar la energía innovadora que tiene el ser humano, ¿sí? La innovación. Las soluciones basadas en la naturaleza, lo mismo que las innovaciones, pueden llegar a generar algún impacto mucho más significativo en el tema del medio ambiente, no tanto en la economía o en la reducción de las necesidades financieras. ¿Eh? O sea, porque son soluciones que parcialmente pueden mejorar los recursos que se utilizan, pero no van a bajar mucho la cantidad de dinero que se necesita para hacer lo que hay que hacer. De la misma manera, las innovaciones tecnológicas que pueden aportar soluciones técnicos ambientales, pero que tienen pequeño impacto en lo que a nosotros en este tema nos interesa, que es la reducción de las inversiones. Piensen ustedes que estamos hablando de más de 373 mil millones de dólares de inversión en general. Por eso, bueno, pasando ya a lo que sería la innovación, en donde es importante destacar que la innovación no es solamente técnica o tecnológica, la innovación es también una manera de cambiar de cómo se piensan o cómo se enfrentan los problemas. La manera de cambiar la forma de pensar los problemas también forma parte de la innovación. Pero obviamente dentro de los distintos aspectos que tienen que ver con la innovación, hay dos de ellos que son muy importantes, que es todo lo que tiene que ver con la recuperación de los subproductos de los tratamientos del agua. Y ahí entonces tenemos un cambio en los paradigmas, ¿sí? La premisa de pasar de la visión lineal del proceso de tratamiento a pasar a la visión circular, o sea, lo que se conoce como la economía circular, o sea que los recursos utilizados luego de procesados vuelven al medio ambiente de otra manera, justamente para poderlos reaprovechar de la mejor manera posible. Y en ese sentido hay dos de las opciones, son el reuso del agua residual tratada, algunos le llaman agua regenerada, para utilizarla en riego, en la industria, en el paisajismo, en los servicios municipales, plaza, riego de veredas, riego de pavimento, de calles, riego contra incendio, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, no consumo humano. Y la otra opción que sería nuevamente el tratamiento de los lodos, de tal modo que tengamos la posibilidad de recuperar nutrientes. Y aquí entonces en este grafiquito estamos simbolizando lo que sería el concepto clásico de la linealidad versus el concepto nuevo de la visión circular, que indica justamente la recuperación del agua, el agua de reuso, o sea, el no vuelco al cuerpo receptor, de la misma manera que los lodos, recuperar su capacidad de energía que tienen los lodos, de generar energía, y su capacidad de tener nutrientes en la forma de nitrógeno y fósforo, que también son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque además de recuperar eso, lo que eso conlleva es un ahorro de fertilizantes. Y ese ahorro se manifiesta de dos maneras. El ahorro económico, de comprar menos fertilizantes, y el ahorro ambiental, que significa no contaminar con fertilizantes a los suelos vírgenes. También otro aspecto que tiene que ver con la innovación es justamente que ya tiene que ver con algo de técnica y tecnología, pero también tiene que ver con cambios en la manera de encarar los negocios, estas unidades de negocio. Utilización de sistema inteligente para el control de bombeo. Piensen ustedes que todas las empresas de prestadoras de servicios
en las ciudades, por lo general, son el primero o el segundo consumidor de energía eléctrica de esa ciudad. De modo que ahorrar energía eléctrica a través de motores de velocidad variable o sistemas inteligentes de control genera un ahorro en la energía eléctrica y un ahorro en la huella de carbono. También, además del ahorro económico, por supuesto. Sistema de telemedición, sistema de facturación remota, etcétera, etcétera. Y un otro uso que también lo hemos puesto ahí como una opción que no está asociado a la digitalización, que es el sistema en aquellos lugares donde el agua, la fuente de agua es crítica, utilización de tecnologías de membrana para potabilizar el agua, que son tecnologías caras, justamente haciendo un doble uso de redes, un uso del agua potable para la ingesta, entra al domicilio solamente para que sea ingerida, preparación de alimentos, beber agua, y la otra red, la convencional, que es agua filtrada, agua sin potabilizar, obviamente desinfectada, pero sin potabilizar, como para el resto de los usos. Riego de jardines, lavado de automóviles, veredas, calles, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes que son estas las distintas opciones que, como yo decía hace unos minutos, no son factores centrales en la reducción del financiamiento. No lo son, pero sí son factores importantes en la reducción del impacto negativo en el medio ambiente. El último punto sería entonces dar un semblante de qué es lo que puede aportar AIDIS, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, una asociación que ya tiene 76 años de creación y que congrega a los profesionales y estudiantes, consultores e instituciones de toda América, ¿sí?, que se dedican a los distintos menesteres de la ingeniería sanitaria, a los distintos menesteres de la salud y en general al medio ambiente. Aproximadamente son unos 32.000 asociados que estamos distribuidos en las 24 seccionales nacionales que AIDIS Interamericana tiene. Yo formo parte de la Asociación Interamericana, pero también mi origen es la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria, que es una de los 24 capítulos. Y las actividades técnicas que hace la asociación, esta federación de asociaciones, son llevadas a cabo por 14 divisiones técnicas, que son las que justamente están a mi cargo, mientras yo ejerzo el rol de vicepresidente técnico de la asociación. Y, por supuesto, a modo de vinculación con otros organismos internacionales, yo he citado la posibilidad, las vinculaciones con el World Water Forum, de los cuales estuvimos trabajando en los documentos preparatorios de este World Water Forum, el Brazilian Water Week, del cual estamos participando, por supuesto, así como hemos participado de la Feria Internacional IFAT hace unas pocas semanas atrás. Además, formamos parte de los miembros gobernantes de la IWA, la International Water Association, así como formamos parte también de los grupos directivos o asociados de la Organización Panamericana de la Salud, del Water Environment Federation y distintos foros universitarios de América. Y últimamente, justamente hablando del World Water Forum, en ese World Water Forum de las últimas semanas del mes de mayo, se ha lanzado recientemente que AIDIS Interamericano formará parte del Consejo Latinoamericano del Agua, cuya misión principal será obviamente
establecer o dictar o sugerir las políticas públicas para Latinoamérica. ¿Y qué hace además AIDIS? ¿A qué se dedica además de tener estos vínculos y estas relaciones? Bueno, realización de cursos de capacitación, más de 15, 20 cursos anuales son realizados todos los años, en algunos años muchos más, otros un poquitito menos. Organización de talleres, workshops, congresos, seminarios. Justamente les quería mencionar que el próximo 39º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria estamos organizándolo en estos momentos, en estos días, para la última semana del mes de noviembre, y se va a desarrollar en Lima, Perú, de modo que están todos cordialmente invitados. Ustedes pueden ingresar a la página de AIDIS para poder ver las condiciones de ingreso, van a ver las distintas documentaciones que hay que presentar en caso de presentar trabajos técnicos, de modo que todo eso está a disposición de ustedes. Y finalmente, para ir cerrando con las conclusiones, aquí están justamente los 4 o 5 puntos resaltados de esta presentación. Estamos lejos de, o no estamos muy cerca de alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030, habida cuenta de que hace falta una inyección de dinero muy importante que actualmente no se dispone del mismo y que pueda llegarse a todos los lugares de América, justamente con servicios prestados con calidad aceptable, que es el otro factor importante. No se trata de hacer obras solamente, sino de tener un servicio aceptable. Y para ello es central el fortalecimiento del sector agua y saneamiento. Fortalecimiento que arranca con el fortalecimiento de las empresas, pero también incluye el fortalecimiento de la empresa, de los organismos reguladores, la legislación vigente, las normativas, las resoluciones, etcétera, etcétera, que son las que generan ese conjunto legal que le permite a las empresas fortificarse, fortalecerse y ser sostenibles en el tiempo. Obviamente la sostenibilidad en el tiempo también está dada por tener soluciones que sean innovadoras, cambiantes, salir de lo conocido solamente, pero también con inclusión social, con inclusión de la gente que son los principales beneficiarios de las cosas que se están haciendo. Y la mejor manera de incluirlos y que se sientan partícipes es que formen parte del nivel de decisión. Y en todo esto, para todo este tipo de cosas y aportes de solución, ahí se presta justamente, por lo que decíamos, a aportar soluciones técnicas que a través de la difusión de las mejores prácticas que se vienen desarrollando en este ámbito en todo el mundo y en particular en Latinoamérica. Todas siempre pensando en la preservación y la protección del medio ambiente, que es nuestra casa común. Así que yo con esto termino, les agradezco muchísimo la atención brindada y aquí les dejo algunos datos. Como esto es una grabación, los que quieran hacer alguna consulta lo pueden hacer a través de los organizadores. Muchísimas gracias, hasta pronto. Esta ha sido la ponencia acerca de la situación de los servicios de agua y alcantarillado en América Latina con Juan Cotutijar, vicepresidente técnico de AIDIS, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Y además de Juliana Inibaldo, aquí en el estudio hemos recibido en línea a tres invitados especiales. El director nacional de ABES, Álvaro Meneses, la presidente de ABES Río Grande do Norte, Jenny Formiga, y el presidente de ABES Minas Gerais,
André Horta. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a empezar con Juliana. Juliana, ¿cómo ve usted los datos presentados por nuestro panelista? La presentación ha sido excelente y, bueno, tenemos algunas reflexiones y me gustaría brindarlas. Cuando analizamos los niveles de servicio de saneamiento, nos damos cuenta de una enorme disparidad en nuestro país, mismo con regulaciones que prevén estándares uniformes. La realidad en el campo muchas veces enseña esta diversidad a niveles muy altos. Lo que debemos pensar es cómo podemos atender a estas necesidades básicas de la población. Y otro punto también importante es que Brasil, en la lista que se nos ha presentado, pese a que esté entre los países con mayor acceso al agua, no se encuentra entre los países que tienen un saneamiento seguro. Vemos cambios enormes cuando comparamos, por ejemplo, comunidades que tienen una instalación de alcantarillado regular en toda su extensión y Nivaldo podría comentar acerca de esto porque conoce muy bien los números. La diferencia es que hay, por ejemplo, en la muerte de niños y niñas a causa de problemas hídricos. Entonces, hablando de calidad de servicios y gobernanza muchas veces, y cuando se comenta, como por ejemplo la cuestión del ODS 6, cómo es que nosotros podemos direccionar o dirigir las inversiones en los estados en donde la gran centralización de las inversiones no existe. Estados que tienen una tasa de alcantarillado, por ejemplo, muy baja, donde el nivel de acceso al agua es muy bajo. Para concluir, yo veo que necesitamos contar con un abordaje más disruptivo en el sector para que logremos actuar en estas áreas que no cuentan con infraestructura convencional. Yo hablaba hace unos momentos con Nivaldo acerca de la importancia de pensar de un modo distinto cuando hablamos acerca de cuestiones en áreas no convencionales y más vulnerables, de no llevar las mismas soluciones que al final generará una redundancia de inversiones que podrían ser evitados y estas inversiones podrían ser plasmadas en otros sitios que no las áreas reincidentes. Lo que considero que sea más importante es que contemos con soluciones innovadoras y que hablemos de tarifas distintas, reflejando estas condiciones y también las costumbres de consumo de las personas para que logremos llegar al año 2030 de un modo bastante sostenible. Nivaldo, ¿cómo ve usted el escenario latinoamericano y los desafíos que tenemos? Nosotros estamos insertados en este escenario latinoamericano. Claro que dentro de Brasil tenemos realidades muy distintas, pero yo creo en un saneamiento inclusivo, un saneamiento como vector de desarrollo y reductor de desigualdades sociales. Por lo tanto, este es un punto de partida fundamental para toda la labor que debemos realizar con relación al saneamiento. Como se ha dicho muy bien en la presentación que acabamos de ver, tenemos algunas desigualdades internas en el escenario latinoamericano y grandes desafíos, por ejemplo, en llevar lo básico a la población, y tenemos el mismo escenario en Brasil. Por veces convivimos con esta realidad lado a lado, par a par, a la vez que tenemos un servicio de calidad, al lado no tenemos este servicio ofrecido. Entonces, objetivando el saneamiento como vector de desarrollo, debemos incluir y trabajar la cuestión inclusiva para esta población, que sería una forma de atacar no solamente de parte de las empresas concesionarias. Esta es una labor de Estado esencial que necesita contar con una conjuntura de factores, una unión de esfuerzos para que logremos alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, los escenarios que veo, los grandes desafíos que tenemos en Latinoamérica, reflejan o se reflejan también dentro de nuestro mismo país. Tenemos buenos índices en algunas regiones, pero a la vez tenemos índices muy desafiadores en otras regiones y necesitamos compartir estas experiencias para poder potenciar estas regiones menos atendidas. Hace unos 20 y pocos años tuve el gusto de trabajar con Sabesp, asumiendo un municipio en donde teníamos una mortalidad infantil muy alta en función a la calidad del agua. En pocos años, esta mortalidad infantil se redujo drásticamente. Esta es nuestra labor. Son números que se comprueban. Estamos hablando de mortalidad infantil, pero tenemos también la cuestión de la morbidad. Muchas personas dejan de ir a su trabajo
gracias a problemas de enfermedad de origen hídrica. Entonces, el saneamiento tiene que ver con la salud. Es un proceso de evolución no solamente para nuestro país, pero para Latinoamérica de forma general. Este abordaje, de forma conjunto con todos los entes que participan de este proceso, es la única manera de poder proveer a la población una buena evolución y superar estos desafíos. Sí, profundizando este tema con debates. Claro, esto es fundamental porque vemos muchas experiencias, desde las más avanzadas en términos tecnológicos, pero las cuestiones básicas deben ser siempre superadas. No podemos llegar con un alto nivel de tecnología si lo básico no ha sido hecho anteriormente. Entonces, esto es importante que tengamos esta mirada y todo ello pasa por un proceso de evolución. Yo creo que este es el punto que tenemos que trabajar. Creo que el rol de Brasil Water Week es muy fuerte porque brinda posibilidades de lo que nosotros observamos muchas veces como siendo algo que no es posible, para enseñar que en otros países muchas veces esto sí ocurre y nosotros aquí tenemos un enorme potencial para que las cosas se plasmen en la realidad. Tenemos un grupo de personas que trabajan en saneamiento en Brasil, que es muy privilegiado, personas tan capacitadas en distintos lugares. Brasil Water Week sirve como un abanico de posibilidades y nosotros podemos abrir nuestra mirada para sermos conscientes de que aquí podemos hacer mucho más, alcanzar determinados puntos, Juliana, en determinados caminos que nos acortan el camino, el proceso. ¿Cuál es el camino para seguir y alcanzar resultados cada vez más veloces y poder potenciar estos resultados compartiendo estas experiencias? Estoy muy enorgullecido de participar de un evento como este porque entendemos cómo puede impulsar el saneamiento en el escenario nacional. Muchas veces vemos los errores en este intercambio de experiencias para que no volvamos a equivocarnos. Son las lecciones aprendidas. Álvaro, ¿quieres comentar algo? Boa tarde. Buenas Antes de mais tardes. nada, quero agradecer a organização En do primer evento, lugar, pelo muchas convite para gracias por la participar organización del evento, de uma por la palestra, de um invitación de debate poder tão participar interessante, de tão un debate importante para o setor de tan saneamento. interesante e importante Cumprimentar para o el sector de Nivaldo, a saneamiento. Juliana, o Les Geni, saludo a Nivaldo, o André, que Juliana, são colegas Geni y aqui André, da ABS, que son pessoas que a gente colegas já vem de trabalhando ABS, aí personas con las cuales muito tempo em trabajamos desde conjunto hace mucho para tiempo en ver conjunto os avanços que a y gente tanto necessita vemos e los de fato avances vão que tanto acontecendo. necesitamos que van Sobre a teniendo lugar. apresentação do Acerca de la Dr. Juan, presentación del doctor eu acho que de Juan, fato ele faz uma abordagem de bem hecho, ampla, né, hace un sobre os abordaje problemas muy e amplio y desafios que a gente extendido tem. A acerca de los Juliana problemas e y o desafíos que Nivaldo já tenemos. pontuaram bem aí Juliana y visões Nivaldo de ya lo han reflexão dicho importantes y para o han hecho setor de reflexiones saneamento. importantes para el sector Mas de que eu saneamiento. poderia colocar Yo aqui, podría trazendo añadir também en assim, estos momentos a como experiência que a gente já vem referencia, vivendo aí há muitos teniendo anos, como principalmente referencia no las Nordeste, né, experiencias de como nuestros os años en el desafios que a gente nordeste tem del no nosso Brasil, Nordeste brasileiro, é que essas es que características estas elas terminam se características, assemelhando. A Juliana tocou nisso também um y pouco, o Juliana ha Nivaldo. hablado acerca A de gente esto, tem y también problemas Nivaldo, muito semelhantes na tenemos América problemas Latina, muy mas a gente similares en precisa ter Latinoamérica, soluções pero tenemos que diferenciadas. encontrar O soluciones professor falou diferentes das también. dificuldades que El existem profesor de ha comentado acesso à acerca de água las dificultades de segura, ao acceso saneamento al agua de seguro, modo seguro, al as saneamiento dificuldades para seguro, las atendimento às dificultades populações, para e as soluções são atender a estas encontradas. Se a poblaciones. gente Esas for olhar o que soluciones son acontece na encontradas própria si América vemos lo que Latina, ocurre e en la aí misma já incluindo América o Latina, Brasil, Chile, por incluyendo exemplo, Brasil, a Chile, por solução de ejemplo, las cooperativismo na soluciones de Colômbia, a gente cooperativismo en vê que Colombia, os passos vêm nosotros sendo vemos que dados. los pasos O que às vezes se están incomoda é que, dando. de fato, a gente tem uma certa Bueno, de dificuldade de hecho, tenemos avançar, aquí una uma cierta lentidão para avançar. dificultad, E una aí, se a gente for lentitud olhar os para exemplos que avanzar, o digamos Brasil así. já tem, a gente pode Si apontar aí o que a observamos própria Sabesp já faz, o ejemplos Nivaldo de é um grande Brasil, incluso representante lo que la desse Sabesp trabalho, ya a hace, gente tem trabalhos muito importantes pero acontecendo bueno, no hay Brasil, como lá em trabajos muy Manaus, importantes atendimento a ocurriendo en populações Brasil, carentes nas en palafitas, Manaus, e tudo con isso é poblaciones mostrando que a gente carentes en precisa, de fato, palafitos. fortalecer o que o Nivaldo Entonces, mencionou. de hecho, O tenemos que saneamento ele não fortalecer atua el sozinho, ele saneamiento, necessita de uma ação o sea, tenemos que integrada. fortalecer en cuanto a acción integrada, porque no trabaja, el saneamiento no ocurre solo. Meio ambiente, recursos hídricos, Y claro, tenemos que trabajar medio ambiente, recursos espaços hídricos, urbanos, gestión de espacios urbanos, salud pública y específicamente operación de servicios en las cuatro vertientes. Si podemos integrar todo esto, vamos a avanzar más ampliamente y hacer que tengamos este benchmark de doble mano que el Brasil Water Week ya proporciona. Creo que tenemos mucho para aprender, pero tenemos también buenos ejemplos para ofrecerle a todo el mundo.
Yo terminaría llamando la atención porque, bueno, creo que tenemos que fortalecer la gobernanza. Tenemos soluciones técnicas que se pueden aplicar en Brasil. Tenemos que hacer lo que fue mencionado, o sea, entender dónde la solución técnica es mejor. Una vez para atender a áreas pobres, otra vez favelas, otra vez áreas rurales, y con ellas tratar también aplicando una tarifa que todo el mundo pueda pagar. Estamos viviendo en Brasil en un momento de incentivo a la participación del sector privado de cualquier manera. Eso es excelente, tenemos buenos ejemplos aquí, pero tenemos que tener cuidado para entender quién va a usar el servicio. De nada funciona solamente buscar una solución económica y después que la población no pueda pagar. Vemos miles de millones invertidos y después la población no puede pagar por algo. El momento de Brasil es excelente, es oportuno para avanzar y aquella meta de 2023, superando los objetivos del milenio, da un cierto confort. San Paulo, por ejemplo, trae esta meta a 2029. En otras regiones de Brasil sabemos que 2033 no conseguimos alcanzar esa meta. O sea, tenemos que tener cuidado entonces con la gobernanza, con la integración de ambientes públicos para avanzar en el sector de saneamiento y que todo el mundo tenga agua y servicios de alcantarillado, sin olvidarnos la gestión de residuos sólidos y otros. Jenny, quiero escucharte. Bienvenida. Bom dia a todos. Agradecendo aí pela Bueno, buen día a todos. Quiero agradecer la oportunidad de poder participar en este evento maravilloso. La presentación fue excelente. De una forma general, abordó diferentes cuestiones, principalmente cuestiones que afectan tanto el extranjero como nuestro país, Brasil. A gente está sempre tendo em vista essas dificuldades. Es importante considerar, por lo tanto, las dificultades que existen, dificultades para llegar a la universalización. Nosotros siempre empezamos por la cuestión de la inversión. Uno nunca tiene la garantía de que va a tener todo lo necesario. Sin inversión no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Pensando en el corto plazo de esta universalización, el ponente anterior habla de ampliar este plazo, que eso sería necesario. Y también, cuando tú ejecutas un proyecto, tienes que pensar en la viabilidad del proyecto para que no aumente mucho las tarifas. Porque uno invierte en un sistema, pero no es lo que se consigue, no atiende a la gente, porque puede haber gente que no tenga condiciones de conectarse al sistema y quedará fuera. Si esto ocurre, no vamos a alcanzar la universalización. O sea, la cuestión de tener tarifas módicas es fundamental para garantizar que la gente que tiene pocos ingresos pueda también tener acceso a todo. También el área rural, eso nos importa bastante. Nosotros siempre estamos contemporizando los números para el área urbana y el área rural que tiene menos densidad de población, a veces uno no la incluye en nuestras cuentas. Nos olvidamos un poco las áreas rurales, pero es importante para la universalización. El área rural tiene que ser atendida también. Y también tenemos aspectos que tienen que ver con regulación, aspectos legales, aspectos técnicos, de gestión social, bueno, todo esto. Todas estas son cuestiones que tienen que trabajarse muy bien. Hay que fortalecer los órganos reguladores. Tenemos la cuestión de licencias ambientales también. También la cuestión de desapropiación de áreas que necesitamos usar. O sea, son diferentes cuestiones que tenemos que analizar.
mejorar, sí. fazer como Álvaro disse, tem que fortalecer Pero o como sistema, Álvaro tem dijo, que também lo que fazer tenemos que alguma hacer es coisa. Eu fortalecer el penso sistema. muito nessa questão da participação A comunitária. veces pienso en la idea de la participación comunitaria. Nos recursos hídricos, que agora eu estou um pouco no recursos hídricos, Hablando de recursos hídricos y pasando o abordando un a poco gente este trabalha asunto, muito essa questão bueno, da nosotros trabajamos participação, então la a cuestión gente tem que de la também comunidad, la trabalhar isso. participación É de la comunidad. Es importante a importante pensar participação en da esto. Es importante la sociedade civil, participación de la sociedad civil como un todo. academia, das organizações, como La a academia, associação, organizaciones, a ABS, a IDIS e tantas outras, bueno, tantas asociaciones. Estamos perdiendo el audio. e de alguma forma fazem difusão do conhecimento que Bueno, vai ajudar esto todo tiene que ver con la difusión del conocimiento y a todo esto va a ayudar a la a questão universalización. da participação Y también la parte que se refiere a la participación. Bueno, estamos con problemas en el audio. Mientras tanto, André puede hacer sus consideraciones. André, bienvenido a esta charla. Estamos sin audio de André también. Eu não tô ouvindo, André. Olá, pessoal. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Qué honor trabajar o estar aquí en este debate. Quiero darle las felicitaciones a la Aves por este evento. También quiero felicitar a Juan por la excelente presentación sobre la situación del saneamiento en América Latina y el Caribe también. Y saludo también a los colegas que están en este panel. Hablar por último, después de gente tan calificada, bueno, esto es complicado a veces, pero a mí me gustan los desafíos. Creo que los principales puntos ya fueron abordados, pero me gustaría destacar algunas cuestiones que nos llaman la atención, conectando la situación de América Latina con la situación nuestra aquí en Brasil. El doctor Juan abre su presentación hablando sobre la incertidumbre de los datos, de la imprecisión de la información en saneamiento que no están consolidadas. Aquí en Brasil, nosotros tenemos un banco de información que es muy rico. Es el banco SLIS, Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento. Sin embargo, la información no está completa y existe el hecho de que la información es autodeclarada por el prestador de servicios. Por lo tanto, a la hora de hacer un diagnóstico necesitamos un poco de más claridad en cuanto a las informaciones para entender cuál es la situación verdadera. Después se abordó el tema de la desigualdad. Todos abordaron este tema. El saneamiento muestra las desigualdades sociales y económicas sociales a nivel macro y a nivel micro también. En América Latina y el Caribe tenemos países con buenos indicadores. Tenemos un ejemplo como el de Chile. Y hay otros países que aún están en una situación mucho más allá de lo que sería ideal. Esta desigualdad se observa en Brasil, en todas las regiones del país. Se observa en estados, en ciudades, y una desigualdad que se ve a pocos metros de distancia en barrios dentro de la misma ciudad. Esta desigualdad tiene que hacerse el combate contra la desigualdad, porque de nada sirve hablar de esto, de igualdad, si no hay saneamiento. El saneamiento es clave en todo esto. Bueno, en cuanto a la
participación de la población, pero que Brasil tiene un buen ejemplo. Tenemos el Parlamento de las Aguas, que son los comités de cuenca que permiten la gestión democrática y descentralizada de los recursos hídricos. Aquí tenemos participación del poder público, de los usuarios, que son de la iniciativa privada, los prestadores de servicios, prestadores o privados, y la participación de la sociedad civil organizada. Para finalizar, me gustaría hablar un poco sobre los valores presentados por los números, presentados por el doctor Juan. Los números son enormes. Estamos hablando de 373 mil millones para conseguir la universalización. Estamos hablando de dólares, ¿verdad? Para conseguir la universalización de los servicios en América Latina y el Caribe. Hay un estudio de ABICON actualizado en 2022, que es la Asociación y Sindicato de los Concesionarios Privados de los Servicios Públicos de Agua y Alcantarillado. Bueno, este estudio apunta un número de 893.3 mil millones. Cuando convertimos eso en reales, cuando convertimos en dólar, va a depender de la cotización del día, pero es aproximadamente 170 mil millones, que corresponde a 45% del total de 373 mil millones necesarios en América Latina. Claro, cada estudio adopta premisas diferentes. Mas eu achei condizente pelo déficit de infraestructura, pela população não atendida que o Brasil ainda tem comparado cuando com a pensamos en la cantidad de la población que no es atendida en Brasil, creí que era importante hacer este análisis de estos números y mostrárselo a nuestros colegas. Finalizo de esa forma, agradezco, estoy a disposición. Jenny, tuvimos un problema con tu conexión. ¿Te gustaría terminar tu razonamiento? Eu falei, desculpe interromper, mas eu falei com a Geni aqui pelo WhatsApp, ela disse que está tendo dificuldade. Ela não... Sí, realmente Jenny tiene problemas de conexión. Bueno, cuando pueda conectarse, vuelve aquí a la charla. Mientras tanto, me gustaría que comentaran lo siguiente. ¿Cómo ven los desafíos apuntados por el ingeniero Juan? Y también, ¿qué opinan sobre la importancia de la inversión y la innovación en saneamiento? ¿Quién quiere comenzar? ¿Juliana? Quiero intentar resumir un poco lo dicho. Y aparece mucho algo que tiene que ver con el fortalecimiento del sector. Esto pasa por el fortalecimiento de empresas, de organismos reguladores y de las legislaciones vigentes. Nosotros que trabajamos todos los días en tantas áreas, percibimos cuánto las personas están dispuestos a pagar en cuanto a factura. O sea, lo que vemos es que las personas quieren pagar la factura, pero algunas personas necesitan tarifas diferentes, necesitan servicios diferentes también. Por lo tanto, creo que tenemos que encontrar nuevos caminos, o sea, necesitamos innovaciones, nuevas ideas que les den a las empresas una nueva forma de dar tal vez otros pasos e ir hacia otros caminos. Eso solamente es posible cuando tenemos instituciones como la que Rivaldo menciona, regulación también, cuando estamos a la par de las comunidades y a la par de todo el sector trabajando en el mismo camino y abiertos a innovaciones. Creo que tenemos que tener reflexiones concretas y Brasil Water Week trae eso, ese tipo de reflexión que nos ofrece la posibilidad de demostrar que las cosas pueden ser sostenibles, que existen nuevas soluciones y que estamos comprometidos con el objetivo número 6, apenas tenemos que hacerlo todos juntos. La innovación es el gran motor de la humanidad y en el saneamiento, bueno, es lo mismo, se necesita la innovación. Uno a veces piensa en innovación disruptiva, no siempre es necesaria, puede ser incremental también, incrementaria.
Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, a la hora aquí, en la descontaminación del río Piñeros. Bueno, aquí tuvimos algún tipo de innovación en la implantación de redes de alcantarillado y lo hicimos de una forma completamente diferente. O sea, lo que hicimos fue hacer lo mismo, pero innovando. Y el profesor Juan y André comentó también los valores que tienen que invertirse para la universalización. Pasa un poco por esta innovación para que podamos de manera efectiva no encontrar barreras. O sea, los obstáculos que vamos a encontrar no tienen que ser una barrera que no podamos superar. Tenemos que intentar llegar a ese marco. Claro, sí, el número y el marco es importante, pero tenemos que llegar a la población. Lo que importa es la población. Estamos aquí sentados en una mesa hablando de saneamiento, algo que es parte de nuestra rutina. Sin embargo, es muy difícil cuando uno no tiene acceso a agua segura, cuando uno no tiene acceso al tratamiento de los residuos cloacales. Entonces, claro, los números son importantes, podemos de alguna forma verlos como un benchmarking, pero lo que importa es el servicio que le entregamos a la población y a la sociedad. O sea, toda esta inversión requiere un proceso innovador para poder alcanzar en un corto espacio de tiempo a toda esta población para que tenga este servicio. Tenemos invitados online. André, por favor. Álvaro, tal vez. André. Então, fica à vontade, André, por favor. Olá, obrigado. Se você quiser ir primeiro, fica à vontade. Bom, Bien. além de todas essas questões, Además de todas las cuestiones presentadas por el doctor Juan e endossadas aqui no debate, né? Y abordadas en el debate, se habló mucho de innovación, es muy importante. Pero quiero destacar, principalmente en el escenario nacional, dos puntos. Primero, la parte de seguridad jurídica. Tenemos una regulación nueva que está madurando todavía, está creándose jurisprudencia para que el inversionista tenga seguridad a la hora de hacer el aporte de capital necesario. Y también hay un trabajo firme del Estado a través de agencias reguladoras, regulando los servicios y también fiscalizando. Entonces creo que estos dos puntos son realmente fundamentales para que permitamos la entrada de capital y así la infraestructura sea creada y se consiga la universalización. Jenny, ¿tenemos contacto ahora? Eu estou escutando. Bueno, yo estoy escuchando, por lo menos. Que sala, inclusive, não sei o que foi que houve aqui, não. Está chovendo muito em Natal. No sé qué pasó, hay mucha lluvia aquí en mi ciudad. Não sei que Pero bueno, volviendo, no sé qué escucharon, que no, eu vou pero só repetir rapidamente. yo quiero repetir que rápidamente a gente acha importante para a lo que nos questão parece importante para la cuestión de la universalización. Asegurar que todos tenham Es importante que nos aseguremos de que todo el mundo tenga acceso, inclusive la población de bajos ingresos. También tenemos que recordar las zonas rurales. Eles sejam de alguma forma adequados y con los proyectos tienen que ser adecuados, tienen que contar con la mejor tecnología. Claro, pero no pueden aumentar mucho el valor de las tarifas para que todo el mundo pueda pagar después. Es necesario que las personas que no tienen acceso fácil a los sistemas que tengan acceso. Tiene que existir un programa o lo que sea que permita que ellos participen. De esa forma podemos decir que el servicio es eficiente, o sea, es eficiente cuando atiende a todos, cuando permite que todos tengan acceso y que todo el mundo pueda pagar de una forma u otra. Bueno, repitiendo, la ponencia fue excelente, abordó estos temas de una forma general, pensando en inversión, planificación, gestión, cuestiones técnicas.
é que a gente consiga, Y la evolución, possível, bueno, la idea es conseguir en el mejor tiempo posible. Sabemos que los plazos son cortos, que se necesita inversión, pero la idea es trabajar para alcanzar esas metas. Y agradezco la oportunidad y felicitaciones por la organización de este evento que está maravilloso. Álvaro, por favor, tus consideraciones. Aproveitando. Na verdade, também eu vejo, diante de tudo que já se conversou Bueno, aqui e das lo que experiências que a veo gente vem aquí, vivendo no en Brasil, función de depois las do marco experiencias que regulatório, hemos tenido en que a gente, Brasil, de fato, tem muitas bueno, lo que veo es que de oportunidades hecho tenemos novamente de muchas fazer o setor de oportunidades saneamento se de fortalecer hacer mais. que el sector A de gente já tem saneamiento se algumas fortalezca cada vez necessidades que eu más. diria que são Tenemos, relevantes claro, na algunas área necesidades que regulatória, son apesar dos avanços que importantísimas vem en el área acontecendo. A gente tem regulatoria, a pesar de los dispersão de avances. procedimentos regulatórios no Tenemos una Brasil dispersión que de termina procedimientos dificultando regulatorios muito a que operação, acaban tanto por dificultando operadores mucho públicos quanto pelos operadores la privados. operación tanto E a del gente tem operador tentado público como mudar aí privado. Eso as se normas de está referência da cambiando ANA, con mas las eu acho que ainda é pouco. A gente referencias precisa de uma de ação la mais forte ANA, para pero creo que aún es uniformizar poco, que alguns tenemos que ser más procedimentos fuertes a la regulatórios. hora de Eu diria que a gente uniformizar tem amparo procedimientos legal razoavelmente regulatorios. bom. Eu acho que Creo que não tenemos faltam ahora un leis amparo para a gente legal colocar bastante saneamento bueno. à Creo frente. que no O que a gente faltan precisa, leyes de para fato, é poder adequar, na avanzar. minha Lo que visão, tenemos que hacer es modelos adecuar, de bajo mi gestão punto de às vista, realidades locais. A questão do saneamento rural é la sempre muito gestión bem para explorada. la A realidad gente tem local. dificuldades enormes de fazer isso acontecer, porque aí Tenemos, entra uma claro, discussão entre o todo está sistema siendo bien nacional, abordado, pero os tenemos sistemas dificultades de individuais que las cosas e os sistemas ocurran. coletivos, os Hay sistemas sistemas dinâmicos, isso tem individuales, sido muito sistemas discutido. colectivos, sistemas Aí, em Minas dinámicos, Gerais estamos mesmo, um discutiendo estudo mucho. recente feito para En Minas Gerais hay encontrar un uma estudio, por solução ejemplo, para para encontrar Pantanal, una solución, levou a muitas discussões sobre essa situação y se ha de discutido mucho sobre aplicar e esto, implantar sobre sistemas cómo individualizados, aplicar sistemas sistemas coletivos, como fazer personalizados, água e esgoto. colectivos, Eu acho que a discussão individualizados o maior no, fica exatamente bueno, con nesse agua y ponto aí. alcantarillado, E aí, pero la uma discusión visão que está eu tenho ahí. depois de Y una ter a visión que tengo oportunidade de estar después de aprendendo haber mais, tenido depois de la aposentar oportunidad das de companhias de aprender, saneamento onde trabalhei, después de haberme o jubilado setor de las privado empresas tem donde encontrado trabajé, algumas bueno, el sector soluções, privado ha mas não encontrado são tão algunas soluciones onerosas quanto às y vezes son os meios de comunicação divulgam. soluciones no tan Basta caras que a gente como los tenha medios de contratos comunicación feitos divulgan. de fato Lo para que es atender as partes, interesante como Geni es mencionou tener bem, contratos que atender a atiendan, de população mais hecho, a las pobre, atender a partes. população Claro, mais carente, atender as áreas que atienda a la rurais, población fazer com que carente, os que atienda a contratos las sejam poblaciones sustentáveis rurales e os y hacer serviços que los também. contratos sean Os contratos de sostenibles y los servicios performance que también. foram Los contratos de fortalecidos e desempeño que apresentados ao fueron Brasil pela fortalecidos y SAPER, eu presentados acho en que são Brasil por bons exemplos de SABESP, como a gente creo que pode son un gran agregar ejemplo inovação sobre a cómo soluções podemos agregar sustentáveis. A innovación gente não a tem soluciones modelo sostenibles. fixo amarrado para No uma tenemos un solução modelo de fijo, engenharia e dar atado, ao amarrado para contratado a encontrar una oportunidade de solución. desenvolver a melhor Bueno, solução para que tenemos o que contrato se darle torne la o oportunidad al melhor contrato contratado para de que todos. Então, eu desarrolle acho la que, em mejor resumo, eu solución para diria cumplir que el o marco contrato, un contrato que regulatório sea el tem mejor sido para um todos. incentivo, El marco apesar das falhas regulatorio, que eu também a vejo pesar de las nele, fallas tem que, sido um que le incentivo veo, ao claro, fortalecimento desse pero ha sido caminho un para um incentivo saneamento al inclusivo também fortalecimiento de para ese todos, camino com para un modicidade saneamiento tarifária e com inclusivo soluções para inovadoras de todos, gestão, con modicidad principalmente para que a gente tenha tarifaria governança e y con governabilidade do modelos de setor. gestión para Então, conseguir encerro por la aqui. Agradeço gobernanza mais y uma la vez a gobernabilidad oportunidade. del sector. Agradezco la oportunidad. Tenemos casi 2 minutos. Juliana, Orivaldo, por favor, consideraciones finales. Bueno, lo que tenemos que pensar mucho es que las decisiones que estamos tomando hoy van a cambiar la vida de mucha gente. Y eso se da en poco tiempo. Fue mencionado, bueno, por ejemplo, enfermedades de vehiculación hídrica. Yo conozco casos donde antes de implantar el sistema completo de saneamiento con alcantarillado regular, teníamos 3.000 casos de enfermedad por vehiculación hídrica por año. Y después pasamos a 110, de 3.000 a 110. Por eso es interesante e imprescindible que tengamos acciones como estas. Pero es muy importante, quiero reforzar, que todo el mundo tiene que trabajar en conjunto, que las decisiones se tomen en conjunto y que sean decisiones sostenibles, observando cada una de las regiones, entendiendo cada una de ellas y trayendo, como Jerry dijo, el conocimiento de esas personas que están en esa región. Eso es muy importante. El futuro tiene que tener claro la inversión correcta, de la forma correcta y ser sostenido a lo largo del tiempo. Si no, después de 2030 tenemos que rehacer todo y principalmente las áreas vulnerables crecen a un ritmo increíble.
Bueno, gracias por este espacio abierto. Felicitaciones a los ponentes, también al doctor Juan, claro. Y lo que Álvaro plantea, bueno, tiene razón. Tenemos que tener sinergia entre áreas. Tenemos que observar los escenarios e intentar un abordaje que sea lo más amplio posible. Tenemos que trabajar en esto. Y este tipo de eventos trae esta conciencia de que es una calle de problemado, porque es un intercambio constante el que tenemos y esto enriquece. Cada vez que terminamos un evento como este salimos más fortalecidos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué talk show tuvimos? Quiero agradecer la presencia, los comentarios de todos. Gracias a todos, Álvaro, André, Jenny y Juliana Dutra también, que estará con nosotros hasta la próxima sesión, que es Gestión Estratégica de Recursos Sólidos, Caminos para la Eficiencia y la Sostenibilidad. Les deseo una excelente sesión.